Muy buenos días a todos. Ahora les puse aquí la pantallita arriba porque creo que se ve mejor, ¿verdad? Dice Deuteronomio 28:1, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Ya hemos tocado este versículo, lo hemos mencionado en muchos temas, ¿sí? Pero hay una cuestión aquí muy importante y creemos que únicamente con cumplir los 10 mandamientos es suficiente para nosotros para vivir en una santidad. Pero realmente no nos hemos dado cuenta que hay cosas más allá que el Señor pide que tú y yo hagamos para que podamos vivir sobre las naciones de la tierra, tal cual lo dice Deuteronomio. Y entre eso está la obediencia. Hay muchas cosas que ya están plasmadas en la palabra de Dios, ya está escrita la palabra de Dios, pero hay muchas otras cosas que el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón, va a hablar a tu mente, va a hablarte a ti personalmente en ese tiempo de intimidad, en esa relación que tú tienes con el Padre. Y va a haber ese tipo de cosas que no vienen plasmadas en la Biblia, pero que Él ya te dijo que tienes que obedecer. Cuando tú y yo nos conectamos con el Espíritu de Dios, cuando tú y yo nos vinculamos, nos enchufamos a Él, hay muchas cosas que no van a estar escritas en la palabra. No va a ser muy claro quizá al decirte, ve y llévale 20 pesos a la viejita de la esquina. ¿No? Habla acerca del dar y del bendecir a las viudas, habla acerca de visitar a los enfermos, a los hospitales. Pero en la palabra de Dios no es algo que tú abras y que de repente las letras se acomoden, se cambien y te hablen directamente con algo en específico. Para eso está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te va a dictar todo con un fundamento bíblico lo que tú tienes que hacer. Y entre esas cosas que tú escuches, porque cuando no estamos acostumbrados a escuchar la voz del Espíritu Santo, creemos que son imaginaciones y palabras que llegan a nuestra mente y que quizás estamos confundidos o estamos emocionalmente cautivados. Y no es así, sino que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón, que tú tienes que escuchar, que tienes que obedecer lo que Él ya puso en ti. ¿Sí? Y para ello es importante que podamos tener ese discernimiento, esa sabiduría de escuchar esa voz y discernir si proviene del Padre o proviene del enemigo. Sí, sí, obviamente escuchas una voz que te dice, arrójate de este puente porque el Señor mandará a sus ángeles porque cuidarán de ti. No sigas esa voz, iglesia, porque sí guardan de ti, pero el Señor no te va a tentar y tampoco vamos a tentar nosotros al Señor, ¿sí? Por ello es importante que tú y yo discernamos, tengamos ese discernimiento que nos permita distinguir la voz del bien y del mal, que podamos obedecer conforme a su corazón. En el momento en el que tú y yo obedecemos esta voz, que es la voz del Espíritu, en ese inter tú estás abriendo un camino de bendición a tu vida. Porque cuando el Señor dicta algo, cuando el Señor da una indicación, es porque Él está preparando algo con lo que tú vas a hacer. Pero si tú frenas esa bendición, entonces tú estás cerrando ese camino de bendición. ¿Sí? Entonces, hoy te quiero hablar acerca de la obediencia, la importancia que tiene la obediencia, el fundamento de la obediencia con respecto a la palabra de Dios. Yo sé que son temas básicos, pero que muchas veces hemos omitido, que hemos desplazado, porque creemos que basta con venir una vez a la iglesia. Creemos que basta con una vez doblar nuestras rodillas a la presencia de Dios. No es suficiente, hay más cosas que tú y yo tenemos que cumplir. La palabra de Dios es un instructivo de vida que el Padre ha permitido que llegue a nuestras manos. Gloria a Cristo por ello. Gloria a Dios por la revolución industrial que nos permite tener a nuestro alcance la palabra del Padre. Que no necesitamos llegar específicamente hasta la iglesia para escuchar únicamente de la palabra de Dios, porque los que vivían en aquellos tiempos, como Pablo, Pedro, la única forma de escuchar la palabra de Dios era en las sinagogas, ¿sí? Donde estaban los manuscritos. Sí, pero tú y yo tenemos esta bendición de tener a nuestro alcance la palabra del Señor. Sí, y esta palabra es un instructivo de vida que nos permiten a ti y a mí saber hacia dónde nos tenemos que dirigir, por dónde tenemos que pisar, hacia dónde tenemos que caminar
para no tropezar, para no fallar, para no rasparnos y no llegar después otra vez con el Padre, con nuestras vestiduras todas ensuciadas, sucias, para que Él no las cambie y nos ponga de nuevo un anillo como los hijos pródigos. Es por ello que este instructivo de vida, cuando tú y yo lo leemos, lo discernimos, nos vamos a encontrar con muchos mandatos, con muchas cosas que tenemos que acatar, con muchas cosas que tenemos que seguir para que tú y yo evitemos problemas en esta vida terrenal y podamos alcanzar esa bendición que el Padre quiere para ti y para mí. Y bueno, para ello, Deuteronomio 5:33 dice, sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Dice, sigan por el camino que el Señor Dios ya les ha trazado. La pregunta es, ¿te vas a esperar cada domingo a que vengas tú a estas instalaciones para que yo te muestre el camino que tú debes de tomar con respecto a la palabra de Dios? ¿Vas a estar esperando que esa incógnita que tú tienes la vas a resolver hasta el día domingo que tú vengas aquí a la iglesia? Ese es el problema del cristiano. Hay un estudio estadístico donde dice que el 80% de los miembros de la iglesia no leen la Biblia. El 80% de los miembros de la iglesia no está escudriñando la palabra de Dios. Esto significa que únicamente hay un 20% de la población cristiana que sí está estudiando la palabra de Dios. Y el problema es que ahora de ese 20% nosotros tendríamos que hacer un filtro para identificar quiénes están comprendiendo y quiénes están viviendo la palabra de Dios. Porque yo creo que el 20% se quedó un poco alto el porcentaje. Pero ¿qué pasaría si tú y yo, dentro de ese 20%, aparte de leer la palabra de Dios, la discernimos, la empezamos a vivir, la empezamos a aplicar en nuestra vida, la empezamos a transmitir a las personas que nos rodean? Escúchame, esta palabra de Dios, esta Biblia, este poderoso libro que está en tus manos, que está en tu hogar, es el que te va a alumbrar el camino. Por eso dice Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es la luz que va a dirigir tu vida hacia la vida eterna. La palabra de Dios es la única que te va a instruir por un camino de bendición y por un camino de bienestar. No esperes a pisar la iglesia aquí un domingo, no esperes a pisar la iglesia un miércoles para que tú puedas recibir esta luz y puedas recibir ese camino que tú debes de tomar. No esperes a que llegue este domingo para que yo te diga lo que tú tienes que hacer. Es mejor, es más eficiente el que tú y yo abramos la palabra de Dios en nuestro hogar y podamos discernirla. Sí, porque aquí yo me voy como gorda de tobogán, ¿no? Me voy rápido. Yo te doy, no sé, como unos 12 versículos cada domingo aproximadamente. Son 12, de 10 a 12 versículos los que yo te doy. Y quizás en lo que estás comprendiendo un versículo, yo ya estoy en el tercero y en el cuarto, ya te perdiste la bendición de los otros 4 versículos. Por ello es importante que escribe los versículos que yo te doy para que después en casa tú los puedas volver a recapitular, los puedas estudiar y los puedas discernir. Pero no te esperes a que llegue el domingo para poder escudriñar la palabra. Es importante que tú y yo, basta con un capítulo, porque muchos queremos leer la Biblia todo un año. Pero ¿de qué sirve leer toda una Biblia en un año si no la vamos a comprender, si no la vamos a vivir, si no la vamos a discernir? No sirve de nada. Pero si leemos un capítulo diario, que este capítulo lo tenemos presente desde la mañana hasta nuestra noche, tratando de comprender en la presencia de Dios, decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres hablar? ¿Qué es lo que quieres mostrar en este capítulo? Escúchame, todo lo que está escrito en la Biblia no es para entretenernos. Todo lo que está escrito en la Biblia no es para que tú y yo digamos, qué hermosa historia de ciencia ficción estoy leyendo. Todo lo que está escrito y plasmado en la palabra de Dios es para que tú y yo podamos, número uno, comprender la esencia del Padre, su capacidad, su poder, su amor. Y número dos, que podamos nosotros entender hacia dónde el Señor quiere que nosotros caminemos. Porque efectivamente este libro, esta palabra es un instructivo de vida. ¿Cuántas veces no hemos comprado un aparato electrónico que no hemos leído el manual
y que de repente llega nuestro hijo, nuestro sobrino, un amigo, usa otra función y le preguntas, ¿cómo lo hiciste? ¿No? Porque compras un estéreo acá bien sofisticado y no sabías que el estéreo lo podías conectar por Bluetooth. No sabías que el estéreo lo podías conectar a tu televisión por medio de Bluetooth. Sí, entonces nada más muchos escuchan su televisión con el audio de la tele, teniendo ahí un mini componente abajo. Entonces ya puedes ver tus películas con un mejor sonido, pero la gente desconoce porque no lee el instructivo de lo que compra. Escúchame, no estás comprando nada conmigo en este momento, pero ha llegado a tus manos un instructivo de vida, del cual yo ya te he hablado, el cual tú ya conoces, no porque digo que la conozcas, no porque ya lo leíste, sino porque está ahí a tu alcance. Úsalo, úsalo y date cuenta de cómo has llevado tu vida erróneamente hasta el día de hoy. Quizá a los valores, principios que nos han inculcado nuestros padres, hemos caminado en rectitud, hemos caminado correctamente. Pero hay muchas otras cosas que nos han enseñado nuestros padres, que nos ha enseñado la sociedad que está incorrecta delante de la presencia de Dios. Y para que tú y yo lo podamos corregir es importante escudriñar la palabra. Es importante discernir la palabra. Es importante identificar cuál es nuestra falla como cristianos. Porque así como los padres no son perfectos, los hijos tampoco somos perfectos. Y los hijos delante del Padre Celestial somos muy imperfectos. Tenemos detalles. Por eso Dios mandó a su Hijo a morir en una cruz del Calvario, porque sabía que tú y yo no la íbamos a hacer. Por eso es que existe una gracia y una misericordia que nos alcanza, nos abraza, porque Dios sabía que la necesitábamos para estos tiempos. Dios no se equivoca, Dios es perfecto, por eso es que el profeta Isaías profetiza acerca de la venida del Hijo, que viene a redimir nuestros pecados, ese cordero que fue inmolado para que tú y yo pudiéramos ser perdonados y pudiéramos ser salvados. Pero para ello, iglesia, es importante que tú y yo podamos escudriñar la palabra de tal forma que podamos obedecerla y de tal forma que podamos alcanzar la bendición. Levante la mano, ¿cuántos perfectos hay aquí? Ninguno, ¿verdad? ¿No? Nadie es perfecto. Levante la mano, ¿cuántos son imperfectos aquí? Y los que no la levantaron ni hace rato ni ahorita, ¿qué son? ¿Dónde les peino las alas entonces? Todos somos imperfectos. Pero por lo mismo de que somos imperfectos, iglesia, es razón de que necesitamos de Jesús. Es razón por la cual necesitamos escudriñar su palabra. Porque tu vida imperfecta y mi vida imperfecta necesita un instructivo de vida que nos diga dónde pisar. ¿Alguien vio la serie de El Calamar? ¿Sí? Hay un capítulo, es una serie coreana, donde tienen que pasar por unos juegos para evitar ser sancionados o ser eliminados, ¿no? Cuando digo eliminados es eliminados. Y entonces hay un juego donde hay unos vidrios donde tú tienes que pisar, ¿sí? Y hay un vidrio que es frágil y hay otro vidrio que este, es templado, está fuerte, ¿sí? Entonces, ellos no saben cuál pisar. Pero hay algo muy interesante en la serie. Aparece alguien que había trabajado con vidrios. Y entonces él sabía diferenciar entre un vidrio normal y un vidrio templado. Entonces, muchos ya habían muerto, ¿no? Porque pisaban en el lugar equivocado y caían. Y era una altura sorprendente, pues donde obviamente morían. Pero el que ya conocía cómo era el vidrio templado, ya sabía identificar. Pisaba, nadie caía. Entonces todos los venían siguiendo a él. Entonces, cuando el protagonista, más bien dicho, el titular del juego se da cuenta, les apaga las luces, ¿sí? Para que, pues obviamente no hacerles, bueno, para que no le hagan trampa a él, ¿sí? Eso, el que tú y yo discernamos cuál es el vidrio templado, es el conocimiento que nos vamos a llevar de la palabra de Dios. Para que cuando nos encontremos con dos vidrios, sepamos cuál es el templado, sepamos dónde pisar y no estemos tanteando.
no estemos cuestionándonos, no estemos investigando en internet. No, por ahí hay un meme en Facebook que dice, ¿cómo jugar Ouija? Ahí en Google aparece la búsqueda. ¿Cómo jugar Ouija? Minutos después, ¿cómo echar fuera a un demonio de mi casa? ¿Por qué? Pues porque estamos ahí explorando en internet, estamos investigando qué hacer, estamos investigando en internet cómo sanar mi corazón, cómo librarme del estrés, qué remedios naturales puedo tomar para poder descansar. Deja de buscar en internet. Ve y corre a la palabra de Dios. Ve y corre a la palabra de Dios y encuentra la paz y el descanso que tú estás buscando. Ve a la palabra de Dios y encuentra el camino que debes de tomar. No hay dos caminos, esperanza de vida. Solo hay un camino y dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El único camino que tú y yo debemos de tomar es el de Jesucristo. Y para saber por dónde pisó Jesús, porque por eso somos llamados cristianos, tú y yo debemos de escudriñar la palabra y ver dónde pisó Jesús para seguir sus pasos. Amén. Y bueno, 1 Corintios 15:58 dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Dice, manténganse firmes. Escucha, el que tú y yo tengamos conocimiento de la palabra no nos hace exentos de la obra y de las obras y de las artimañas del enemigo. Pero el que tú y yo conozcamos la palabra de Dios nos va a dar la estrategia y las herramientas para poder contrarrestar toda obra del enemigo. Es por ello que tú y yo tenemos que permanecer. Permanece en obediencia. Dice un versículo, no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien, esperanza de vida. No te canses de vivir en obediencia, esperanza de vida. Esperanza de vida, no te canses de vivir en santidad. Esperanza de vida, no te canses de orar. Esperanza de vida, no te canses de leer la palabra de Dios. Esperanza de vida, no te canses de hacer el bien. Escúchame, esta vida que tú y yo estamos viviendo, esta vida llamada cristianismo, es todo un reto. No es sencilla. Aquel que te diga que el caminar en Cristo es más sencillo, no es sencillo porque estamos nadando contra corriente. Pero en el momento en el que tú y yo nadamos contra corriente, estamos alcanzando una bendición, estamos alcanzando una plenitud, estamos alcanzando una paz, estamos alcanzando una promesa y una recompensa para ti, para mí y para los que vienen detrás de nosotros. Todo lo que hagas en esta vida va a tener eco en la eternidad. Todo lo que tú hagas en esta vida se va a reproducir sobre generación tras generación hasta la séptima en el nombre de Jesús. Si tú haces lo correcto, si tú vives en santidad, si tú vives en un yugo igual, si tú vives sometido a la palabra del Señor, todo eso va a alcanzar a tus generaciones venideras. Todo lo que tú padeciste en esta tierra, esa escasez, esa opresión, esa maldición que tú tenías que resistir por parte de tus generaciones pasadas, ya no lo van a tener que padecer tus hijos, porque tú decidiste enfrentarla en el nombre de Cristo Jesús. Por ello es que yo te vuelvo a repetir, todo lo que tú hagas en esta vida va a tener un eco en la eternidad. Cuando hablo de la eternidad, no estoy hablando de una vida eterna aquí en la tierra, estoy hablando de una vida eterna e infinita en el cielo con el Padre. Por eso es importante que tú y yo obedezcamos. Pero ¿cómo voy a obedecer algo que no conozco? ¿Cómo voy a obedecer algo que no he escuchado? Y es por eso que yo te vuelvo a exhortar en esta mañana y te digo, no esperes a que vengas un domingo y yo te tenga que decir lo que viene en la palabra de Dios para que tú lo obedezcas. Abre tu palabra de Dios, abre tu Biblia y deja que el Señor te hable y te muestre hacia dónde te tienes que dirigir. No esperes a que un hombre terrenal te diga lo que tienes que hacer cuando allá hay un libro plasmado y escrito por la mano de Dios de lo que tú tienes que vivir, de lo que tú tienes que hacer. No esperes a que un hombre terrenal te muestre el camino cuando ya hay un libro escrito del camino que debes de tomar. Y la pregunta es,
¿A quién tenemos que obedecer? ¿Bajo qué fundamento bíblico yo me tengo que encaminar? ¿A quién tenemos que obedecer, iglesia? ¿A quién? ¿En quién me tengo que someter? ¿A quién me tengo que someter? ¿A quién tengo que obedecer? Y bueno, es más que obvio que el primer punto importante es obedecer a Dios. Y Primera de Reyes 2:3 dice, cumple los mandatos del Señor tu Dios, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Escúchame, este es un mandato con promesa. Te vuelvo a repetir, esto es un mandato con promesa. Dice, obedece la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que prosperes. ¿Eso no es una promesa? ¿Queremos prosperar? Cumplamos la ley de Moisés. La pregunta sería, ¿cuál es la ley de Moisés? La ley de Moisés lo encuentras en Éxodo. ¿Pero qué crees que no va? En el año 2022 ya no va a ser suficiente estudiar la ley de Moisés. Ya te tienes que transportar a los evangelios del Nuevo Testamento, porque Jesús revoluciona el evangelio y Jesús revoluciona la ley. Y dice, no basta que te acuestes con una mujer para cometer adulterio, lo dijo Jesús. Basta con que codicies con tu mente para ya haber cometido adulterio. Muchos dicen, ay, pues me quedo con la ley de Moisés, mejor nada más. Ahí están los judíos. No, es por ello la importancia, esperanza de vida, que escudriñemos la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios, digiérela, disciérnela, vívela y disfruta su bendición y su plenitud que tiene para tu vida. A mis padres son otras personas a las que nosotros nos tenemos que someter. Proverbios 6:20 dice, hijo mío, obedece el mandato de tu padre, el mandamiento de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Este versículo podemos vincularlo a lo que es el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. Esta parte es muy importante, el obedecer a nuestros padres. Esto aplica, escúchame lo que voy a decir, 100% para los que viven debajo del techo de papá y de mamá. Ay, pero es que ya tengo 50 años. Bueno, vives bajo el techo de tu papá, obedece, porque él es tu autoridad. Ya cuando salgas de su cobertura, tú vas a tener que construir y edificar tu propia cobertura a través del Espíritu Santo. Obviamente las oraciones de papá y de mamá todavía te alcanzan. Obviamente va a permanecer el consejo y la instrucción del papá y de la mamá. Pero mientras vivas bajo su techo, hay que obedecer. Eso va para los que viven bajo el techo de sus papás. A ver, levanten la mano, ¿quién vive bajo el techo de su papá y de su mamá? Obedece, Emiliano, obedece. Es importante que obedezcamos. Ahora, ojo con lo que voy a decir, porque ya los que ya formamos nuestra familia, ya pagamos nuestro techo, ya tenemos nuestro propio techo, hay un mandato para nosotros que dice honra a tu padre y a tu madre. La honra tiene que ver con un respeto. La honra no es un sinónimo de obediencia cuando ya estamos fuera de la cobertura. ¿Por qué? Que muchas veces nuestros papás, nosotros ya salimos de su cobertura, pues todavía quieren en algunas ocasiones no soltarte, porque pues obviamente nunca vas a dejar de ser su hijo. Muchas veces esos padres no tienen el mejor consejo, no tienen el mejor discernimiento. Es por ello que tú y yo escudriñamos la palabra de Dios para que podamos hacer las cosas correctamente. Pero no significa que porque ya no estemos bajo su techo, no significa que tengamos que obedecer todas las instrucciones que ellos nos den. Van a ser consejeros de nuestra vida.
Van a hablar y acercarse a ti para decirte, ¿no?, qué camino podría ser el mejor para tu vida. Y es ahí donde tú ya tendrás que discernir entre la palabra de Dios y el consejo de tu padre, qué tan encaminado va ese consejo. Y entonces, tú y yo como hijos tendremos que tomar una decisión. Aquí ya somos adultos, ya somos autores de nuestra propia vida, vinculados a Jesucristo, ¿sí? Y entonces ya tendremos que tomar una propia decisión. Y entonces, ¿dónde aplica la honra si voy a desobedecer? No es de que desobedezcas, es que vas a tomar la decisión más prudente y de bendición para tu vida y para los tuyos. La honra tiene que ver con no faltar al respeto. La honra tiene que ver con no maldecir. La honra tiene que ver con estar al pendiente. Eso es honra. Por eso dice la palabra de Dios, honra. Eso es la honra. Si honrémoslos. ¿Sí? Si no te gusta el consejo, no ataques. Nada más escucha y ahí termina. Tú tomarás tu propia decisión. Pero no tienes que maldecir, no tienes que pelear, no tienes que discutir, porque ya se pierde el vínculo, se pierde el propósito de lo que era la honra. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Sí? Bueno, aquí esta parte siempre hay un poco de conflicto, pero siempre se tiene que predicar. Tenemos que obedecer a nuestros esposos. Efesios 5 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Escuchen lo que voy a decir. La palabra clave está en el 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así las casadas estén sujetas a su marido. Muchos hombres queremos que nuestras esposas se sometan a lo que nosotros mandamos porque somos los machos opresores del año 2022. Y, y nuestros chicharrones son los que truenan. Porque somos hombres y porque ya se sabe la historia. Pero ¿qué pasa entonces con el versículo 24? Porque a todos los hombres nos conviene leer el 22, ¿verdad? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Queremos que nuestras esposas se sujeten. Pero ya voy a pasar a otro tema. Ahora concluyo. Exactamente. ¿Queremos nosotros los hombres que nuestras esposas se sometan? ¿Cuántos dicen amén? No tengan miedo, no tengan miedo. Yo sé que les pegan en casa y les dan duro, pero no tengan miedo. ¿Quieren, hago la pregunta de nuevo, ¿quieren que sus esposas se sometan? Híjole. A ver, mujeres, ¿quieren que sus esposas se sometan a ustedes? Ay, dijeron, no, la responsabilidad es bien grande. A ver, esposos, hago otra vez la pregunta. ¿Quieren que sus esposas se sometan a ustedes? Miguel, te prometo que no te van a pegar. No. ¿Qué dicen? Es que si les digo que sí, voy a tener que sujetar a lo que Dios dice, ¿verdad? Ese es su temor. Ya saben a dónde voy. Bueno, escúchenme. Yo he visto aquí en esta institución académica, las niñas están embobadas muchas veces. Están atarantadas. Les traen una rosa y la publican en Facebook, la publican en Instagram, les llevan el café, les llevan el peluchito, las niñas están embobadas. Y lo que el hombre dice, lo que el novio dice, casi casi lo hacen. Que están enamoradas, según ellas, están perdidas. Así es como muchas de ustedes llegaron a sus casas. No bajen la mirada. Eso es lo que sucede. Cuando un hombre hace lo correcto, cuando un hombre está sometido totalmente a Dios,
Cuando un hombre realmente ama a Dios, entonces ese hombre tiene un discernimiento y un amor por los suyos. Y entonces aplica lo que le dice Dios a Adán. Esta hora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y entonces cuando un hombre comprende esta parte, este hombre busca cuidar a su ayuda idónea. Este hombre lo menos que quiere es lastimar su corazón. Este hombre lo que menos quiere es engañarla y traicionarla. ¿Por qué? Porque en el momento en el que un hombre ve llorar y sufrir a su mujer, él también debe de sufrir y él también debe de llorar. Y entonces, efectivamente, nosotros los hombres queremos que nuestras esposas se sometan, pero se van a someter porque nosotros ya estamos sujetos a la voluntad y al propósito de Dios. Un hombre que se somete a la voluntad, a la palabra de Dios, es un hombre fiel, es un hombre lleno de amor y es un hombre que procura las necesidades de su esposa. Un hombre que no va a buscar el malestar, que no va a buscar perjudicar, porque aplica lo que dice la palabra en el libro de Corintios acerca de lo que es el amor. Hebreos, se me fue. Corintios, donde dice el amor, todo lo cambia, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Porque obviamente no estamos hablando de un matrimonio perfecto. Yo me casé con esa idea y dije, mi matrimonio va a ser perfecto. Yo triste realidad, ¿no? Te encuentras de que yo no soy perfecto, que ella no es perfecta, no podemos hacer un matrimonio perfecto. Pero sí podemos formar matrimonios ideales y familias ideales que funcionan sujetos al propósito y a la voluntad de Dios. Por ello, iglesia, para los varones que somos casados, si deseamos que nuestra mujer se sujete a nosotros, es porque en automático se está sujetando a la voluntad de Dios, porque tú y yo estamos obedeciendo la voluntad de Dios. Porque si nosotros estamos sujetos a la palabra y a la voluntad del Padre, jamás vamos a dar una instrucción que sea perjudicatoria, perjudicial, que sea perjudicial para nuestra esposa o para nuestros hijos. ¿Qué mujer no se sujeta a su marido cuando el marido hace las cosas bien? Hay otras que se sujetan porque tienen miedo a que les peguen, pero no funciona así. Es por eso, iglesia, para las mujeres que son solteras, busquen un hombre que esté sujeto a la voluntad de Dios, que no basta con que sea cristiano, basta que esté sujeto a la voluntad de Dios. Porque aún entre cristianos hay lobos, ¿eh? Hay lobos, y no porque estén peludos, sino porque están bien colmilludos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿es importante sujetarnos? Sí. Pero el varón es la cabeza de un hogar. Por lo tanto, es importante que el varón se sujeta a la voluntad del Padre. Que entonces, si la cabeza está mal, todo está mal. ¿Vale? También es una parte porque cuando el hombre está sujeto a Dios, la mujer sujeta al hombre, los hijos tienen en obediencia. Claro. Exactamente. Luego cuando los hijos están en rebeldía y desobediencia, uno de los hijos está sujeto a los hijos. Es correcto. Muy bien. El siguiente, Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Sí? Escúchame, vuelvo a lo mismo. No sirve de nada que tú vengas a la iglesia y no escudriñes la palabra de Dios. Que número uno, los pastores, los líderes, somos seres humanos que también nos podemos equivocar y también podemos fallar, así como tú has fallado. Si tenemos nosotros un compromiso, si tenemos un llamado,
Este llamado Dios lo puso en mi corazón y henos aquí. Lo hacemos con mucho gusto, con mucho gozo. Pero en el momento en el que tú escudriñas la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que tus ojos no están puestos sobre un pastor. Te vas a dar cuenta que tus ojos van a estar siempre puestos en Jesucristo, que van a estar puestos en el reino. Y que si en algún momento yo caigo, yo tropiezo, no es para que me juzgues, así como yo jamás te he juzgado. Porque de mi boca lo primero que jamás vas a escuchar va a ser un juicio. Lo único que te puedo decir es te lo dije. Pero de mi boca no vas a tener ninguna maldición y vas a tener siempre un apoyo. El decir, ya caíste, hay que levantarnos. Hay que levantarnos y vamos a darle juntos. ¿Sí? Esto no es como para que yo también diga, pues voy a pecar deliberadamente. La iglesia va a estar ahí para apoyarme, porque para eso tú vas a escudriñar la palabra de Dios y te vas a dar cuenta si el pastoreo, o el pastorado más bien dicho, y el liderazgo está viviendo y está dirigiendo la iglesia con un fundamento bíblico. Si la iglesia, si el pastorado o el liderazgo no sigue un fundamento bíblico, escucha lo que te voy a decir, corre y salva tu vida espiritual y salva a tu familia. Por ello es importante que escudriñes la palabra de Dios para que yo no venga y te chamaquee fácilmente. Porque si no conocemos la palabra de Dios, es por eso que existen tantas iglesias que se aprovechan de los necesitados. Escudriña, escudriña y estudia la palabra de Dios, conócela y date cuenta el pastorado hasta dónde llega. Porque escúchame, el pastorado tiene un límite. Pero si tú no conoces ese límite, yo puedo cruzar ese límite sin que tú te des cuenta. Y no lo voy a hacer, que temo a Dios. Pero a ti, ¿qué garantía te dan de que sí estoy hablando con respecto a la palabra? ¿Qué garantía tienes de que lo que yo te digo cada domingo tiene un fundamento bíblico? Entonces, es importante, esperanza de vida, que sí escudriñemos la palabra de Dios. Porque bueno, hay un mandato, ¿no? Obedecer a vuestros pastores. No voy a llegar y te voy a decir, sal a lavar mi carro. Porque dime qué tiene eso de espiritual. ¿Pero qué crees? Que hay muchas personas que sí lo hacen. Hay muchas personas que llegan y hasta le pintan la casa a los pastores, van y le limpian la casa a los pastores, van y le cuidan los hijos a los pastores sin un goce de sueldo. Tú dime si eso es bíblico. Me he llegado a enterar que hasta le soban los pies a los pastores. Yo no tengo callos, no se preocupen. Entonces es importante que sepamos, es importante que conozcamos. Miren qué bonito. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas, por Dios son permitidas, porque Dios las estableció y Dios lo permitió. Respetemos y obedezcamos. Hay principios de honra y principios de respeto. Para que tú y yo podamos honrar y respetar y obedecer a un Dios que no vemos, tenemos que empezar por lo que sí vemos. Queremos hacer las cosas que no se ven, las cosas espirituales, pero no empezamos con los principios terrenales. Todo lleva un nivel y para poder alcanzar la obediencia, la sumisión a Dios, hay que empezar por lo terrenal. Entonces, yo sé que muchos no aman a Cabecita de Algodón. Hay muchos otros que sí lo aman. Pero si eres del equipo de Cabecita que Algodón ya se vaya, pues no lo maldigas, no lo critiques, no lo extermines en tu corazón y en tu mente, porque al final no estás logrando nada. Hay que bendecir.
y orar también por él. Porque algo que sí me he dado cuenta a mi corta edad, de los pocos presidentes que tengo conocimiento, es que todos llegan jóvenes y todos se van bien acabados, los pobres, y hasta enfermos. Esto habla acerca de un estrés, de una preocupación y de un nivel de vida que tú y yo no comprendemos. Sí, porque son 6 años nada más, y en 6 años se los chupa el gobierno. Hagan cosas buenas o hagan cosas malas. Ora por ellos y pide a Dios que Él toque su corazón y les dé ese corazón de hacer las cosas correctas. Eso es lo que tú y yo debemos de hacer por nuestro gobierno. Te caiga bien o te caiga mal. Desde ahí están los principios de amarás a tus enemigos. No sé qué tan enemigo sea de ti, cabecita de algodón. No sé qué tan te haya dolido esa postulación y esa victoria. Pero bendícelo. Bendícelo y pídele a Dios que le dé sabiduría para tomar buenas decisiones para nuestro país. Y bueno, eso solamente es un ejemplo. Hay muchas autoridades a las que tenemos que obedecer. Y entre ellos también, lamentablemente, está nuestra policía. Hay que obedecer, aunque nos parezca injustos. Son principios. Son principios. Si te dicen, te voy a multar por pasarte una luz ámbar, pues ya recibe tu multa y no estés buscando dar la mordida. Ya no te pases la luz ámbar. Pásate las rojas para que te pongan la multa con muchas ganas. No, pues ya no te las pasas. ¿Sí? Y bueno, Efesios 6:5 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Es importante que también obedezcamos a nuestros jefes. Al final, ellos están pagando por un salario que tú ganas, que tú recibes. ¿Sí? Él es tu patrón, es tu jefe. Bueno, te pagan para cumplir con las instrucciones que te den. Obviamente, si te están pidiendo cosas que ya no están bien delante de Dios, ¿no? De que robes, de que hurtes, de que mientas en algunos reportes que obviamente van a afectar, obviamente ya ahí tú tendrás que tomar una decisión, que obviamente no podemos estar incumpliendo también el mandato de la palabra de Dios, ¿no? Que es la honestidad y la transparencia. Si uno tiene que ser íntegro a donde quiera que vaya, ¿vale? Y bueno, dice Josué 1:8, termino con esto, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Levante la mano quien quiere tener éxito. ¿Sí? Amén. Bueno, hay que obedecer la palabra de Dios. Y para obedecer la palabra de Dios, hay que conocerla, hay que leerla. ¿Por qué no te pones de pie? Dile, amado Dios, he comprendido la importancia de obedecer. Perdóname si no he obedecido, perdóname si no he estado sujeto a tu palabra. Ahí donde estás, dile, amado Dios, pon en mi corazón el deseo de escudriñar tu palabra. Dame hambre por tu palabra. Dame hambre por la verdad. Iglesia, busca un momento de tu día para leer por lo menos un capítulo de la palabra de Dios y que tu vida sea fortalecida, que tu vida sea restaurada. Hay muchas cosas que tú y yo hemos desplazado, nos hemos hecho de la vista gorda por miedo a perder a causa de nuestra obediencia, pero no estás perdiendo nada. Pudiera parecer que pierdes amistades, pudiera parecer que pierdes un trabajo, pudiera parecer que pierdes fama,
pudiera parecer que pierdes reconocimiento, pero no lo estás perdiendo, estás ganando la bendición de Dios a causa de tu obediencia. Por eso es que vea la presencia de Dios en esta tarde y dile: Espíritu Santo, muéstrame lo que tengo que corregir. Muéstrame lo que tengo que hacer. Y pon en mi corazón tanto el querer como el hacer para glorificar tu nombre con mi obediencia. Dile: Espíritu Santo, abre mis oídos espirituales y dame discernimiento. Dile: Espíritu Santo, abre mis ojos espirituales para que cuando lean tu palabra yo pueda comprenderla, discernirla, de tal forma que la pueda aplicar en mi diario vivir. Dile: Espíritu Santo, sé mi guía. Espíritu Santo, sé mi consolador. Espíritu Santo, sé mi instructor de vida. En el nombre de Cristo Jesús. Abre tu corazón a Él en esta tarde y no permitas que esto que el Señor ya puso en tu corazón vaya a un bote de basura, se quede en el aire, se quede en el olvido. Vívelo, aplícalo y disfruta de todas las bendiciones que el Señor tiene para tu vida y para los que te rodean. Gózate, gózate en el Señor. Pero para que te goces en el Señor, debes de conocer primero al Señor. ¿Quién es el Señor? ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor en tu vida? ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor en tu familia? Por ello, Iglesia, Esperanza de Vida, obedece la palabra, escudriña su palabra, vive su palabra en el nombre de Cristo Jesús. Vive su palabra en el nombre de Jesús. Padre Celestial, quita toda mentira del diablo de nuestra mente y de nuestro corazón. Esa voz mentirosa, esa voz devoradora que quiere robarse la promesa y que quiere robarse la vida, échala fuera de nuestra mente y de nuestro corazón en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, toda voz diabólica que ha venido a engañarte y ha venido a confundirte, pierde su poder y pierde su autoridad de tu vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu de Dios, ven a llenar nuestro corazón de tu presencia. Purifica, santifica y trae libertad para que tu Espíritu viva en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Profundo es tu amor, difícil de entender, y siento tu paz irresistible. Quiero sentarme a tus pies y de tu copa beber, y al recostarme sentir tus latidos. Profundo es tu amor, difícil de entender, y siento tu paz irresistible. Oh, oh. Irresistible. Quiero sentir tu paz. Cuanto más te busco, más de ti encuentro. Y al encontrarte,
busco. Más de ti encuentro. Y al encontrarte, yo más te amo. Quiero sentarme a tus pies y de tu copa beber y a recostarme, sentir tus latidos. Profundo es tu amor, difícil de entender, y siento tu paz irresistible. Quiero sentarme a tus pies y de tu copa beber y a recostarme, sentir tus latidos. Profundo es tu amor, difícil de entender, y siento tu paz irresistible. Quiero sentarme a tus pies y de tu copa beber y a recostarme, sentir tus latidos. Profundo es tu amor, oh Dios, difícil de entender, y siento tu paz irresistible. Quiero sentarme a tus pies y de tu copa beber y a recostarme, sentir tus latidos. Profundo es tu amor, difícil de entender, y siento tu paz irresistible. Oh Dios, oh tu paz y tu amor irresistible. Tu amor y tu paz, tu amor y tu paz, irresistible. Tu amor y tu paz, oh Dios, tu amor y tu paz es
tus pies. Quiero estar a tus pies. Quiero estar a tus pies. Quiero estar a tus pies.